Regresamos esta mañana y le aprecio muchísimo al doctor Francisco Barnés de Castro, que en su momento fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues una figura muy relevante, integrante del Observatorio de Energía en nuestro país. Fue en su momento también subsecretario en la materia en el gobierno mexicano, en los ámbitos públicos de nuestro país. Y le aprecio mucho que esté aquí porque pensamos invitarlo y le aprecio que haya aceptado la invitación. A raíz de que leímos conversamos con Raúl Olmos, como autor del nuevo libro Huachicol Fiscal, datos e informaciones muy importantes de este fenómeno de carácter multimillonario que se ha denominado la madre de todas las estafas en la edición de Grijalbo. Y conversando con Raúl Olmos de este libro Huachicol Fiscal, bueno, pues aquí mismo en el programa reconocimos el importante trabajo del doctor Barnés de Castro, que ha presentado informes muy detallados, muy pulcros, informes muy precisos, digámoslo de esta forma, con la información disponible respecto al tema del combustible, de lo que ocurre, con la información que se puede analizar como lo hace él, para entender el alcance y las dimensiones que en los últimos años ha tenido este fenómeno del robo de combustible por un lado y del contrabando de combustible por el otro, y de lo que se ha dado en llamar huachicol y huachicol fiscal. Te aprecio muchísimo, Francisco Barnés de Castro, que nos tomes la comunicación y que estés aquí esta mañana de lunes. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen, por la invitación. Mucho gusto en saludarte y saludar a tu público. Igualmente, Francisco, hemos tenido oportunidad de conversar contigo y nos parece importante no quitar el dedo de ese renglón. Has hecho tú estos trabajos de investigación que has publicado y que es muy importante seguirlos muy de cerca. En este momento de 2026, en tu información más actualizada, porque has revisado todo el tiempo estos datos e informaciones, ¿qué se podría decir de la radiografía que has hecho respecto al tema del huachicol en México? Mira, desafortunadamente la información que publica la Secretaría de Energía en su sistema de información energética está muy rezagada. En el área de hidrocarburos llega solamente a enero de este año, a pesar de que ya estábamos empezando junio. Eh, Esto no pasaba antes. Desafortunadamente, en los últimos 2 años, eh, el rezago se va acumulando. De vez en cuando lo actualizan de repente y vuelven a dejarlo retrasado. Hay algunos datos que son relevantes. En el análisis que he podido hacer, destacan algunas cosas. Aparentemente el robo de crudo eh, eh, sí ha subido sustancialmente. Robo o desaparición de inventarios, vamos, pero estamos hablando del orden de 100,000 barriles diarios que ha desaparecido este primer trimestre de. Esos con datos de Pemex, no con datos con datos del informe de Petróleos Mexicanos, de los informes trimestrales que presenta. 100,000 Eh, barriles diarios, ¿en qué periodo? en 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de este año. Primer trimestre El promedio del 2026. año pasado, la desaparición de inventarios fue de 52,000 barriles diarios. Ah, caray, ¿el El doble? primer trimestre de este año llega a 100,000. Coincide también con parte del derrame, etcétera, etcétera, pero es una cifra realmente espeluznante. Estamos hablando de que estás perdiendo una parte importante de la producción nacional. Ya ¿Cómo? quisiéramos el poder revertir la caída de producción de crudo con 100,000 barriles adicionales. Ujú. Y si nos desaparecen del inventario, pues es altamente preocupante. No hay lugar en el país donde almacenar 100,000 barriles diarios. De manera que es una falla enorme de las cuentas que reporta Petróleos Mexicanos en sus estados financieros, o ha incrementado el robo de crudo del país. No ha ocurrido lo mismo con la producción medida y reportada por Pemex de gas LP, gasolina y diésel.
en donde este primer trimestre del año, de acuerdo también a los reportes financieros de Pemex, porque, insisto, los datos del sistema de información energética acumulan un enorme rezago. Ahí aparentemente sí se ha logrado controlar o reducir significativamente el robo de los ductos. Y ha bajado un poco el contrabando de diésel, eh, quizás a la mitad del promedio que se registró el año pasado. El año pasado estamos hablando del orden de 40,000 barriles diarios que se importaron ilícitamente de diésel y de gasolina a lo largo del año, en promedio en el año. Los datos que reporta la Agencia de Información Energética de Estados Unidos con respecto al diésel y los que estamos reportando los primeros meses de este año, pues probablemente bajó a la mitad el contrabando ilegal. Pero insisto, son todavía cifras preliminares porque los datos todavía no son muy confiables los que están disponibles. Pero digamos, es un indicador importante. Ha bajado el contrabando de diésel en este punto, con datos no actualizados, pero está teniendo este comportamiento. Déjame detener de nuevo en lo que dijiste al principio, Francisco, respecto al robo de combustible. Estás hablando de que en el primer trimestre dijiste, se registran 100,000 barriles diarios de desaparición del inventario, comparados con los 50,000 barriles diarios del año pasado. Y mencionaste de paso el tema del derrame. ¿Hay manera de saber medianamente cuánto se perdió por el derrame del Golfo en este año? Supongo que sí, que Pemex lo debe tener medido y contabilizado, pero las cifras no son públicas y lo que hay son estimados aproximados y no los tengo ahora en mente el tamaño del derrame que los estimados que han sido publicados. Uh-huh. Pero digamos, evidentemente 100,000 barriles diarios es una barbaridad. Una burrada de crudo. Rebasa con mucho esta cifra, las expectativas de los cuentas más alegres que pudiera haber habido de los derrames, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, sin duda, 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de este 2026, ¿no? 100,000 barriles diarios en el primer trimestre de 2026 comparados con los 50,000 barriles del año pasado. Así es. Y insisto, esto sale de la única fuente que en este momento está disponible, que es los datos que publica Petróleos Mexicanos, ¿no? Y que resume en sus informes trimestrales. Y has dicho también una cosa importante, esos 100,000 barriles diarios, pues, ¿en dónde los pones? ¿O dónde estarían? Está bien, tenemos sistemas de almacenamiento subterráneo en las cuevas, en las cavernas de sal de Tuzandépetl para crudo, y en los tanques de almacenamiento que tiene Pemex, más el barco que tiene Costa Afuera, pero nunca has tenido un cambio de inventarios mayor de 5,000 o 10,000 barriles de un periodo de corte a otro, ¿no? Cuando mucho. Hablar de 100,000 barriles quiere decir que hay un error garrafal en las cuentas públicas que reporta Pemex, o el robo se ha incrementado de manera importante, ¿no? O se está enviando a algún lado, pues, o sea, esos 100,000 barriles diarios en algún lugar deben estar, al final de cuentas. Y son tres cifras muy fáciles de comparar, que son públicas, que Pemex presume, que es cuánto produjo de crudo por día, crudo y condensados, cuántos cuántos barriles se exportaron de crudo hacia afuera, donde se va parte de los condensados porque se usan para diluir indebidamente el crudo, porque ya hemos tenido más reclamos
de algunas refinerías norteamericanas porque les afectamos su desempeño, igual que estamos afectando el desempeño de las nuestras porque la otra parte del condensado se va a refinación. Entonces tú restas las cifras de producción de crudo, de las de exportación y de las de que se manda, del crudo que se manda a refinación, y cuando normalmente estas cifras estaban con pequeñas variaciones trimestre a trimestre, pues ahora aparece un disparo, como lo ha habido en los últimos 3 trimestres o 4 trimestres de reportados, ¿no? Estamos hablando de que las cifras de los años anteriores, estamos hablando de 50,000 barriles. El robo de crudo se dispara probablemente el 22, 21, 22, empieza a crecer el robo de crudo. Se dispara en 23, 24, 25, estamos hablando de 50,000 barriles. Y ahora la cifra es espeluznante, estamos hablando de 100,000 barriles. Insisto, puede ser error de las cuentas de Pemex, ¿no? Híjole, pero vaya error. Tendrían que salir a corregirlo de inmediato, ¿no? Pero está en los estados financieros de Pemex, en los que está reportando. Sí, No lo exactamente. descarto, pero Está dentro de los datos es de una de dos. O hay un error en las cifras reportadas por Pemex en sus informes financieros, o hay un incremento enorme en el robo de crudo. 2026. Acabas de mencionar los años en los que tú has observado el incremento de robo de combustible en México. Nunca sobra recuperar tu propio análisis comparativo año por año, como lo has mostrado en tus informes, estos que han sido y están siendo muy importantes en México. Doctor Francisco Barnés de Castro, ¿cuál es tu revisión de estos años últimos en México? ¿Qué ha ido pasando en el camino respecto al diésel, al petróleo, a la observación que tú estás haciendo con la información oficial, y qué tipo de realidad tiene México sobre el robo de combustible y lo que se puede analizar de contrabando de combustible? Mira, te puedo hacer un resumen rápido. Sí. Como te decía, el robo de crudo, que años atrás parecía que había desaparecido, vuelve a aparecer y se refleja en los últimos años. Estamos hablando de 15,000, 20,000 barriles que aparecen o desaparecen en 21 y 22. Diarios. Y Son diarios, ¿verdad? son barriles diarios. Y se incrementa a más de 50,000 barriles, o algunos de 50,000 barriles en 23, 24 y 25. Que coincide con las denuncias en Estados Unidos que se están importando de contrabando crudo mexicano a Estados Unidos, que lo han identificado y que hay una empresa que ha sido ya intervenida, y los dueños están en este momento en proceso judicial por estar recibiendo crudo mexicano para procesarlo ilegalmente en Estados Unidos. Esto coinciden los datos con las noticias, ¿no? Y estamos hablando que el costo de robo del año pasado fue de $1,200 millones, es el valor del crudo que se robaron, ¿no? Es una cantidad sumamente importante en las ¿Cuánto dijiste? cuentas públicas. $1,200 millones. 1,200 millones de dólares en 2025. De la media de exportación, 2025. De crudo robado directamente. Crudo robado. El otro drama es el que se viene creciendo gradualmente desde el gobierno de Fox. Empezaron a aparecer problemas, a crecer, y el problema del robo de ductos, pero era una escala muchísimo menor de la que está ocurriendo ahora. Se dispara en los últimos 2 años de Peña Nieto. En total se robaron entre gasolina, diésel y gas LP, porque aprendieron los tramposos a picar también los ductos de gas LP, que es mucho más peligroso, porque están a más
a presión, porque es mucho más volátil, porque es mucho más fácil de que se prenda los vapores de gas LP y generes una explosión. Pues el último año de Peña Nieto se robaron 80,000 barriles diarios. Se contuvo los primeros años de la administración de López Obrador y bajó a una cantidad relativamente muy baja. Estamos hablando de 10,000 barriles diarios en 2021. Y se volvió a disparar a 40,000 barriles diarios en 22, 23 y 24, de los tres, y más o menos una tercera parte de cada uno. Y el 25 todavía las cifras son mayores, estamos hablando de cerca de 60,000 barriles diarios. Estas cifras, de acuerdo a los datos que publica Pemex en su primer trimestre, parece que se han vuelto a contener o reprimir de una manera importante. Esto ya es el huachicol tradicional, que hoy ya lo calificamos como tradicional, vamos, hasta parece broma. Y lo que surge en el 19 como experimento y crece de manera brutal en 20 y sobre todo 21 se dispara, cae en 22 y 23 y se vuelve a disparar el 24, es el huachicol fiscal, el contrabando de diésel y gasolina, donde recibimos no pipas que cruzan la frontera, ya sea con los papeles alterados, fingiendo que vienen vacías o con alegando que es un producto que no paga IEPS y no paga que no paga IEPS, que es el que hay que pagar en la frontera, y que era como el contrabando que teníamos tradicional a lo largo de la frontera. Vamos, se dispara a cantidades que son impresionantes. Estamos hablando de 140,000 barriles mínimo que se trajeron de contrabando en el 21. ¿Diarios? Y unos 90,000 barriles diarios que se trajeron de contrabando en el 24. Y esto requiere, vamos, traerlo por ferrocarril, cruzando un ferrocarril completo con 60, 80 vagones cargados de combustible, o barcos completos que estuvieron descargando en los puertos de Altamira, en Tampico, en Guaymas, en no, otro puerto ahora en el Pacífico, y que estuvieron siendo denunciados en los reportajes, y no se hizo absolutamente nada por pararlos hasta principios del año pasado, en donde ya el escándalo del último barco que estaba descargando ilícitamente en Tampico, y que fue intervenido finalmente por la policía, donde había Se cortó la comunicación con el doctor Barnés de Castro. A ver si podemos recuperar. Algo pasó con con su enlace. Y estamos observando, pues sí, aquí lo que nos está compartiendo. De 20 millones de litros, ¿no? Doctor, doctor, algo pasó con tu sonido y te dejamos de escuchar unos 30 segundos. No sé por qué algo pasó ahí. ¿Podrías retomar el hilo, perdóname, de tu última idea? Que estos niveles de internación al país, del pico de 140,000 barriles diarios que llegaron en el 21, o de los 90,000 barriles diarios que llegaron en el 24, o los 70,000 barriles diarios que llegaron el año pasado, no pueden llegar en convoyes de pipas, llegan en convoyes de ferrocarril o en barcos, y requieres un gran número de barcos. Tienes que estaban llegando al país del orden de 2 barcos por semana en el Golfo, y otro tanto seguramente en el Pacífico, en los periodos donde alcanzaron los picos. Uh-huh. Y tienen que descargar ilegalmente, vienen con
papeles alterados salen de Estados Unidos como si fuera diésel o gasolina, y llegan a México como si fuera el pago del IEPS. Y eventualmente, si va al mercado negro, pues también escapan el pago del IVA, ¿no? Ujú. Ni más ni menos. Y Sí, es un boquete gigantesco a las finanzas públicas estamos nacionales. hablando de un boquete gigantesco. El costo estimado para la Secretaría de Hacienda el año pasado eh, fue de 40,000 millones de pesos, ¿no? El año pasado. El año pasado. En la cifra global que tú El, puedas tener, doctor el Barnés de costo Castro. total de esto, estamos hablando los 2 últimos años del orden de 120,000 millones de pesos de daño, entre el daño que le causas a Pemex directo, porque le causas un daño indirecto también, le robas mercado. Es negocio que debería estar haciendo Pemex o las empresas privadas que tienen autorización para hacerlo, y lo están haciendo las mafias que se dedican al contrabando. Estás hablando de 125,000, de 125,000 millones de pesos de daño al patrimonio nacional, al Pemex y al fisco, más o menos mitad y mitad, que es una cantidad descomunal, ¿no? Si lo comparas con el gasto que tiene una Secretaría de Estado, pues es comparable eh, a él o mayor, ¿no? Y le pega directamente a las finanzas públicas. Ujú. Hemos comentado varias veces, y desde luego tienes tú en el radar, la cifra que en su momento dio la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, que después de una comparecencia que tuvo en el Congreso, pues habló de un perjuicio al fisco mexicano por contrabando de combustible, conocido como el huachicol fiscal, por 600,000 millones de pesos. Fue la cifra que ella planteó de lo que había dejado, de lo que ha dejado de llegar en su cálculo a las finanzas públicas nacionales. Esa cifra pues englobaría todos los años posibles para calcular esta cantidad. Sí, mis cifras son más conservadoras y mi estimado era del torno de 600,000 millones de pesos también, pero considerado todos los robos, o sea, el robo de crudo, el robo de los piquetes de ductos y el contrabando ilegal. Insisto, el robo de crudo y el robo de los piquetes, el robo que se hace a través de picar los ductos del país, son más confiables porque son cuentas públicas eh, que solamente hace falta sumar y restar para saber cuánto desaparece de las cuentas nacionales. En el caso del huachicol, pues hay que conocer el detalle de por dónde se están llevando a cabo las importaciones, porque lo único que puedo comparar, lo único que tengo acceso ha sido las exportaciones de gasolina y diésel de Estados Unidos a México. En el caso de diésel es muy fácil porque la mayoría del diésel viene de Estados Unidos, entonces si hay una disparidad entre lo que reporta Estados Unidos que exporta a México y lo que reporta la Secretaría de Energía que está entrando al país, pues si hay una diferencia considerable de 40,000 barriles diarios a lo largo de un año, pues quiere decir que efectivamente hubo un contrabando al menos de ese tamaño, más la cantidad de diésel que haya venido de otro país o de otros países, que no es despreciable, vamos. Y por tanto, mis estimados del contrabando son más conservadores porque estoy asumiendo un escenario conservador en donde todo el diésel y la gran mayoría de la gasolina viene de Estados Unidos y estoy seguro que ahí estoy siendo conservador, ¿no? Ujú, ujú. Sí, y bueno, damos por hecho que la procuradora fiscal, con esta cifra que dio en su momento de 600,000 millones de pesos, pues está englobando efectivamente todos los fenómenos. Probablemente, Ujú. Probablemente probablemente. para efectos prácticos estamos hablando de cifras, bueno, cifras Entonces sí descomunales. coincidirían los estimados de manera razonable. Sí, exactamente, Y exactamente. súmale esto, 125,000 millones de pesos que se han registrado en los últimos 2 años, ¿no?
cada año, para actualizar esa cifra, ¿no? para actualizar esta cifra. Uf, estamos hablando de una cosa descomunal, efectivamente. Has comentado también en su momento, doctor Francisco Barnés de Castro, pues la coincidencia de los años de pico, ¿no? Que coinciden con años electorales. Sí, yo al principio pensé que la coincidencia debía ser con los años en donde hubo una mayor señal fiscal para evadir, los años en donde el valor del IEPS fue más alto o hubo menos descuentos, pero no fue el caso. Eh, Cae en el 22 y 23 donde hubo un subsidio fiscal muy importante, inclusive en estos años fue subsidio negativo, y sin embargo hubo un contrabando relativo. Bajó, pero es cuando no debía haber habido mayor contrabando si fuera solamente por la señal fiscal, ¿no? Eh, y insisto, los dos picos que se ven con mayor claridad, pues fue el 21 y el 24, Ujú. con mucho, Con mucho. eh, con un gran disparo, que no coincide cuando hubo la mayor ventaja por defraudación al fisco. Parece coincidir con los periodos electorales, pero en fin, eso ya es una mera suposición. Bueno, sí, importante su posición, pero en este contexto de cosas donde uno tiene que preguntarse varios asuntos ya en el análisis, nos estás compartiendo este trabajo espléndido tuyo de los años que has revisado todo esto y de esta importante información que deriva de la propia revisión de los documentos formales, oficiales. Y con esa Así es. información tenemos un retrato pues descomunal de lo que significa este robo a la nación, porque al final de cuentas pues son dineros de la nación los que se están aquí pues evitando que lleguen al fisco por un lado o bien robando directamente de los ductos, en fin, todo este fenómeno de robo descomunal que hace del huachicol fiscal, pues lo que algunos hemos dicho, tal vez el caso de corrupción más grande de la historia por sus dimensiones, Francisco. Nos escandalizó la estafa maestra en el periodo de De Peña Peña Nieto. Nieto. Y los estimados más agresivos estaban hablando de 6,000, 7,000 millones de pesos de estafa. De estafa. Sí. Parte se quedó en las universidades públicas, parte se fue a otros despachos y parte fue dinero que acabó o en manos indebidas o utilizándose indebidamente en las elecciones. Eh, la otra gran estafa que nos escandalizó el sexenio pasado fue el de Segalmex. Ujú. Y ahí las cifras más escandalosas hablaban de unos 10,000 millones de pesos acumulados a lo largo del sexenio. Qué horror, una Aquí estamos pizcacha, oye, hablando una de pizcacha frente a esto. 600,000 millones Sí. de pesos acumulados a lo largo del sexenio, más 125,000 que se agregaron el año pasado, ¿no? Ujú. 600,000 más 125,000 serían 725,000. Esa es la cifra que tendríamos que tener en mente, ¿no? A lo que se acumula este año, Más lo que se ya está estamos acumulando. hablando, eh, si las cuentas de crudo de Pemex están correctas, entonces estamos hablando de 600 millones de dólares adicionales que habría que agregar solamente por el crudo, ya no digamos del huachicol fiscal. Eh, Solo de Estás crudo. hablando de sobre otra cantidad enorme, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Sí, son cifras descomunales y pues la pregunta es si va a parar esto algún día, porque por lo que nos estás informando, el proceso sigue adelante y a reserva de que Pemex revise sus propias cifras, en este momento estamos teniendo, como tú lo compartes, una cifra muy alta, más alta que ninguna, de robo o de pérdida de inventario diariamente, en este momento 2026. Sí, así es. Y hay una diferencia radical. El sexenio pasado no solamente eh, no hubo
medidas importantes para frenar el robo de combustibles que se dio en los últimos años. No hubo detenciones importantes, no solo eso, sino que a pesar de que las cifras mostraban, inclusive las propias cifras de los informes que Pemex da al Congreso de la Unión y a la SEC, donde reconoce el robo de combustible, pues en los discursos oficiales se negaba contundentemente y se decía que eso ya se había parado por completo, contradiciendo los propios informes de Pemex, ¿no? En este sexenio se ha habido una actitud mucho más contundente en todos los frentes, eh, tanto en los piquetes de ductos como en el contrabando por las fronteras, eh, donde, y sí se nota el efecto en algunos de los resultados, pero curiosamente en la inmensa mayoría de todas esas acciones que ha llevado el gobierno, pues prácticamente los únicos detenidos son los operadores que se encuentran en los sitios donde han sido intervenidos, ¿no? Y no sabemos absolutamente nada más de quiénes son los responsables. Y mientras no caigan las cabezas de quienes estén organizando esto, sigan impunes, pues lo puedes contener un poco el robo, pero volver a aparecer otra vez en la primera oportunidad si las cabezas que organizaron y que se están beneficiando de todo esto, pues no caen a prisión, ¿no? No caen a prisión y no sabemos exactamente pues qué va a pasar con esta actuación de las autoridades en esa materia. Desde luego, coincido contigo en que hay una comparación importante entre lo que ocurrió o no ocurrió en el sexenio pasado, pero nos quedamos dándole vueltas a la cifra que nos compartes de este primer trimestre de 2026. Tiene que tener una explicación del gobierno actual. En este preciso momento tendríamos que saber qué dice el gobierno de la República. Lo preguntaremos, esperemos tener respuesta, pero con el dato que nos ofreces y nos compartes esta mañana, es un foco rojo, no, rojísimo. ¿Qué está ocurriendo en este tramo de la historia cuando estás identificando con los números oficiales estos 100,000 barriles diarios de robo de crudo? Y esto, bueno, pues esto contrasta seriamente con todos los demás números que de por sí son escandalosos. O sea, ya venimos de un escándalo gigantesco y esta cifra en específico tiene que ser explicada por parte del gobierno de la República. Así que, Francisco Barnés de Castro, estamos... O es desaparición contable, o es error contable, o es desaparición de inventarios de Pemex. Y si es desaparición real de inventarios de Pemex, ¿cuál fue la causa? Pues no lo justificas ni con mucho con los derrames que hubo. Ahora, si fuera desaparición contable, ¿qué cosa es esto? Porque lo contable refleja, pues, un inventario, ¿no? Así es. Y es lo primero que sumas y cuentas, porque más son datos que no solamente le importan a Pemex, le importan a la Secretaría de Hacienda y está supervisado continuamente. Obviamente. Y nos Estamos importa... hablando de medidores fiscales, que son los que reportan estas cifras, porque es con lo que pagan los impuestos al Estado, ¿no? Ni más ni menos. Ni más, de eso se alimentan las finanzas públicas nacionales y de ahí se alimenta el presupuesto nacional, para decirlo en una frase. Sí, es un tema sumamente... Es una producción que está vigilada porque todos los días le pagas a Hacienda, le informas a Hacienda la producción fiscal que tuviste de crudo en el país, de crudo y gas, para pagarle los derechos de producción al Estado. Ni más ni menos. Entonces esa cifra, esa está vigilada por todos lados. Y las cifras de cuánto refinaste en el país y cuánto exportaste también son cifras que son públicas, conocidas y muy supervisadas. Entonces, si hay un desacuerdo de 100,000 barriles, puede haber hecho un error yo brutal en la contabilidad, pero no, son cifras muy sencillas las que hay que comparar. Dudo que yo me haya equivocado, entonces, bueno, o se equivocaron en los informes financieros de Pemex, o efectivamente están desapareciendo físicamente del país y tienen un valor de 600 millones de dólares a precio de mercado, A o más precio de de mercado. 600 millones de dólares.
A precio de mercado, $600 millones es una cantidad espectacular. Estamos hablando, sí, de algo que necesita la autoridad de El primer explicar. trimestre del año, nada más. Solo primer trimestre 2026, hay que subrayar. De todo lo que nos has dicho, que todo es muy, muy importante, me quiero detener en esta cifra, pues que yo no conocía, que no había tenido oportunidad de revisar, pero que tú la estás dando a conocer a partir de tu propia revisión de los documentos oficiales, y en esta revisión que has hecho, yo también veo difícil que te hayas equivocado. Si fuera el caso, se tendrá que también identificar tal cosa, pero lo veo difícil. En este caso, tú has identificado 100,000 barriles diarios de robo de crudo en este 2026, primer trimestre, y la cifra que estás calculando serían $600 millones solamente en este tramo, que contrastado con lo demás que ha revisado en los últimos años, sería el más alto trimestre de la historia. Así es. Por lo menos de la historia reciente. No sé si en años muy pasados, eh, cuando empezamos a explotar Cantarell, se hablaba de que estaban saliendo embarques directamente desde alta mar hacia el mercado europeo y estaban llegando barcos esto en los 60 o principios de los 70, Ujú. pero desde entonces estas cifras estaban mucho más contenidas, estaban mucho más controladas. Pero entonces, por lo pronto, para hablar de la historia reciente, digamos, de Vicente Fox para acá, para decirlo de alguna manera, no había habido un robo de crudo o un registro, llamémoslo así, un registro que habla de un posible robo de crudo de 100,000 barriles diarios, como lo que estás aquí planteando, que es el primer trimestre 2026. No lo habíamos visto en todos estos años, que ya lo que hemos visto es suficientemente escandaloso. Como para además agregar que en el tiempo más reciente, que es 2026, tengamos esta cifra de 100,000 barriles diarios de robo de crudo o de posible robo de crudo, porque si hay otra explicación tendría que conocerse en lo contable, en la revisión, en los datos y números que tú has revisado. Eso es lo que resulta. Y de eso estamos hablando esta mañana contigo. Sí, estamos hablando que entre 21 y 22 desaparecieron 50,000 barriles diarios entre los 2 años. Entre los 2 años. 23, 24 y 25 estamos hablando que desaparecen del orden de 50,000 barriles diarios, el doble, 3 años seguidos. Y el primer trimestre de este año estamos hablando de 100,000. No, gravísimo. Gravísimo, gravísimo, y además, bueno, pues en algún lado deben estar, al final de cuentas. Sí, es que, sí, pues sí, a menos que sea un error contable, que sea un error contable descomunal, o tú te equivocaste, cosa que es muy difícil, o hay un error contable que registraron mal los números. ¿Lo ves posible lo ves posible en estos números que tú revisas? ¿Que se haya equivocado la autoridad? No, insisto, No. estas son cifras sumamente revisadas por todo el mundo, porque son las que tomas en cuenta para armar los presupuestos, son Sí. con los que vive la hacienda pública o contaban en gran medida la hacienda pública, con los que cuentas para pagar la deuda de Pemex. Entonces están sumamente fiscalizados, ¿no? Sí. Tendrían que haberse equivocado demasiadas fases, ¿no? Así es. Así es, doctor Francisco Barrales de Castro. Te aprecio muchísimo que nos hayas compartido todos estos informes que has hecho en los últimos años y esta revisión comparativa de la evolución del robo de combustible en sus diferentes características, el huachicol fiscal, todos estos números que nos has ofrecido y compartido. ¿Y con qué te despedirías? ¿Cuál es tu reflexión final? Porque tú has hablado técnicamente, con datos duros, con precisión al respecto. ¿Cuál es tu reflexión final para cerrar esta conversación? ¿Qué te dice todo esto para ti? Esto hay que pararlo lo más rápido posible. No solamente el grave impacto económico sobre las finanzas públicas del país y el daño que le haces al propio Petróleos Mexicanos, es el deterioro general que causas en la situación jurídica y económica del país. Son distorsiones de uno de los mercados más importantes del país, que es el mercado energético, donde afectas a los que están operando legalmente, pero sobre todo es con estas cifras de 125,000 millones de pesos al año que están desapareciendo de las arcas públicas, corrompes a infinidad de gente. Desde altos comandos del ejército y la marina participan
altos funcionarios seguramente están involucrados, empresas que se dedican al transporte, al almacenamiento, a la internación al país, o que son los usuarios que están recibiendo con un descuento el crudo perdón, el diésel o la gasolina que les están vendiendo de manera ilegal. En fin, corrompes el país porque más requieres esto, las alianzas entre crimen organizado, empresarios que no tienen escrúpulos y funcionarios que no tienen escrúpulos. Ni más ni menos, no hay escrúpulos para todo esto. Estoy en lo correcto si te entendí bien que de los 600,000 millones de pesos reconocidos por la Procuradora Fiscal en 2025, al sumarle lo que tú mismo has revisado, entonces nos daría una cifra global aproximada de 725,000 millones de pesos. ¿Esa sería la actualización que tú harías de los 600,000 reconocidos por el gobierno? Pues yo le agregaría esto, unos 130,000 o 140,000 más adicionales a la fecha, ¿no? O sea, a los 600,000 le agregarías unos 140,000 más. Sí. O sea, estamos hablando de 740,000 millones de pesos. Por lo menos. Por lo menos. En una cosa conservadora, como dijiste, con puras cifras oficiales, 740,000 millones de pesos. ¿En cuántos años sería? 5 años, en 7 años. En 7 años. En 7 años, México ha visto, bueno, no ha visto, hemos sufrido como país el robo por robo directo de combustible y por contrabando y huachicol fiscal. ¿El universo completo sería esta cifra? Sí, y se acumula en los últimos 5, ¿eh? Pues cuando las cifras se disparan de manera escandalosa. La cuenta total es de 7 años, pero en donde más es en los últimos 5 años. Así es, los 2 primeros años sí hubo una contención, empezó a aparecer el 22, el 20, el contrabando de diésel, se pero esos años se contuvo el robo de crudo y el robo de los ductos, de manera que el daño está acumulado en los últimos 5 años, de manera impresionante. En los últimos 5 años, que es todo el sexenio, bueno, no todo el sexenio, los últimos años de López Obrador, los primeros 2 lo contuvo. De López Obrador y el primer año de Claudia. Uh-huh. Y con dos picos extraños en el 21 y el 24. 2 picos extraños en el 21 y 24, años electorales, y una cosa muy extraña en este primer trimestre 2026, 100,000 barriles diarios. Nos deja sin aliento, doctor Barnés de Castro, con estas cifras que nos das. Sí, la verdad es que te quedas sin aliento. Te aprecio mucho que estés aquí, doctor. Te apreciamos mucho tu trabajo y que lo compartas esta mañana. Un abrazo para ti. Un abrazo, Carmen. Qué gusto saludarte. Igualmente, qué gusto saludarte. Gracias al exrector de la UNAM, experto en esta materia, que nos está ofreciendo y nos está compartiendo esta información que es espeluznante. Espeluznante.